En mi anterior vídeo dedicado a los SSD os ofrecí algunas pautas para optimizar Windows y evitar el desgaste innecesario de vuestros dispositivos. En los últimos días han sido muchas las cuestiones suscitadas a este respecto y os agradezco enormemente vuestros muchos comentarios, que sin duda enriquecen el debate con vuestras experiencias personales. No obstante, son muchas las dudas e ideas equivocadas con respecto a los beneficios y a la tecnología en la que se basan las unidades de estado sólido las que he podido ir detectando. Por eso, en este vídeo quiero romper en cierta manera una lanza a favor de la vigencia de los discos duros tradicionales, revelándoos 5 aspectos verdaderamente espantosos de los SSD. ¿Quieres saber cuáles son? Pues adelante, bienvenido a Dr. Windows. Antes de comenzar este repaso a lo peorcito de los SSD, deciros que las unidades de estado sólido me parecen estupendas y que cada vez son más rápidas, fiables y de mayor capacidad, por lo que son apropiadas para una gran variedad de usos, siempre que conozcamos sus limitaciones y peligros potenciales. Yo mismo utilizo una combinación de discos duros y de estado sólido sin ningún tipo de problema, y os recomiendo reemplazar cuanto antes vuestro disco de sistema por un SSD de 500 GB y adquirir un HDD de 4 u 8 teras como espacio de almacenamiento masivo donde instalar programas que pesen mucho, como por ejemplo los videojuegos, o donde guardar todos vuestros archivos, como puede ser una biblioteca multimedia. Y ahora sí, vamos con el turrón. Una de las diferencias fundamentales en la forma en que los discos duros almacenan los datos con respecto a los SSD es el método de escritura. Los HDD tradicionales consisten esencialmente en una serie de platos que giran y en un cabezal que magnetiza o desmagnetiza pequeños sectores de sus superficies metálicas. De esta forma, los datos quedan almacenados en forma de unos y de ceros. Cuando resulta necesario sobreescribir los datos previamente almacenados en el disco duro, todo lo que tiene que hacer el cabezal es volver a magnetizar o desmagnetizar los sectores afectados. En otras palabras, no supone ninguna diferencia si los sectores donde vamos a escribir los datos contienen o no información. La operación va a ser la misma en cualquiera de los dos casos. Los SSD, en cambio, no pueden sobreescribir datos previamente almacenados sin antes eliminarlos, es decir, realizan dos operaciones en lugar de una sola. Borran los datos y programan los nuevos datos. Por este motivo, el proceso de escritura en un SSD se denomina ciclo de programación y borrado, o Program Erase Cycle en inglés. La cuestión es que estos ciclos de P/E no son infinitos. Cada uno desgasta un poco las células de memoria de la unidad hasta que, llegado cierto momento, quedan por completo inservibles. Pero lo peor es que debido a la forma en que se organizan estas células internamente, se produce un fenómeno denominado amplificación de escritura. Veréis, las células de memoria del SSD se agrupan en páginas y las páginas en bloques. Cada página contiene una cierta cantidad de células y cada bloque una cierta cantidad de páginas. El SSD no es capaz de escribir en células individuales, sino en páginas individuales. No importa si se utilizan todas las células de la página o no. Pero, y ahí viene lo chocante, está programado para eliminar los datos no por páginas, sino por bloques. Simplificando muchísimo, esto significa que si, por ejemplo, tenemos que actualizar un documento de texto que por su extensión ocupa una sola página del SSD, primero se copiará el contenido de todas las páginas restantes contenidas en ese bloque a otro bloque distinto. Luego se eliminará el contenido de todo el bloque y finalmente se escribirá de nuevo la página con el documento actualizado. Como ves,
En este proceso se borran y se escriben muchos más datos de los que estamos realmente actualizando, y es uno de los motivos por los cuales los SSD presentan por lo general diferentes velocidades de lectura y de escritura. No hace falta decir que con el paso del tiempo y la evolución natural de esta tecnología, los fabricantes van mejorando más y más la eficiencia y la resistencia al desgaste de sus SSD y han implementado algoritmos de escritura para reducir tanto el nivel de amplificación como lograr que todas sus células de memoria se utilicen de forma homogénea, evitando que unas sufran un mayor desgaste que otras. Todo ello alarga sin duda la vida del dispositivo, especialmente cuanto mayor es su capacidad de almacenamiento. Tomando en cuenta todo lo dicho en el apartado anterior, los fabricantes limitan la garantía de sus SSD a un tiempo de uso determinado o a alcanzar una cifra de uso que miden en terabytes escritos o TBW. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Tomemos por ejemplo el caso del SSD 980 NMVe de Samsung. Este fabricante ofrece para el modelo de 1 tera una durabilidad de 600 terabytes escritos, es decir, unos 600.000 gigas, y una garantía limitada de 5 años. En otras palabras, en esos 5 años que tienes cubiertos, Samsung garantiza que tu SSD podrá escribir algo más de 300 gigas de datos cada día. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues depende. A mí, por ejemplo, 5 años francamente me parecen muy pocos y me resulta hasta cierto punto sospechoso, especialmente teniendo en cuenta que el índice de teras escritos parece muchísimo más razonable, ya que haciendo un uso generoso del dispositivo nos permitiría escribir hasta 150 gigas diarios a lo largo de 10 años. Sin embargo, cuidado con esto, porque como os he comentado antes, la fiabilidad de los SSD desciende cuanto menor capacidad de almacenamiento tienen. Por eso, este mismo modelo de SSD, pero en su versión de 250 GB, únicamente nos alcanzaría para escribir unos 40 GB diarios en esos mismos 10 años. Efectivamente, coger un SSD, llenarlo con información súper valiosa para ti y almacenarlo para conservar esos datos por siempre jamás, me parece que va a ser que no. Es un hecho conocido que cuando un SSD deja de utilizarse con regularidad, la información almacenada en él empieza a degradarse. ¿En qué medida se degrada? Eso es algo bastante difícil de precisar, ya que depende, como casi todo, de la calidad general del dispositivo y de la tecnología utilizada en su fabricación. Podrían ser semanas, podrían ser meses o incluso años. Por desgracia, eso es algo que únicamente vamos a averiguar cuando ya sea demasiado tarde. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Para empezar, no utilizar SSD como dispositivo para archivar datos importantes a largo plazo. En ese sentido, los HDD son mucho más fiables. Contamos también, como sistema de almacenamiento redundante, con las tecnologías de copia de seguridad en la nube. No obstante, si aún así quieres conservar datos en un SSD, lo mejor es que lo mantengas en un lugar lo más seco y fresco posible. Actualmente existen 4 tipos de memoria NAND basados en el tipo de células que utilizan, de un solo nivel o SLC y multinivel de 2, 3 y 4 niveles. El nivel indica el número de bits que puede almacenar cada célula del dispositivo. Un nivel, 1 bit, 2 niveles, 2 bits, 3 niveles, 3 bits y 4 niveles, lo habéis adivinado, 4 bits. El problema es que cuanto mayor es el nivel de la célula, peores son sus especificaciones técnicas. De esta forma, las células de un solo nivel son las más veloces, las que consumen menos energía y las que más ciclos de programación y borrado pueden aguantar, pero también, por desgracia, son las más costosas. Por el contrario, las células de 4 niveles o QLC son las que presentan un menor rendimiento y durabilidad, así como un mayor consumo energético,
pero son más baratas y permiten aumentar mucho la capacidad de almacenamiento de los dispositivos a bajo coste. Esto significa que por lo general un SSD basado en QLC tiene un menor coste por giga, pero ofrece un rendimiento comparativamente pobre y una garantía más limitada. Por eso, actualmente la mayor parte de los dispositivos orientados al gran público se basan en células de 3 niveles o TLC, una solución de compromiso entre coste, rendimiento y durabilidad. ¿Os acordáis de cómo hemos dicho al principio de este vídeo que los SSD escriben más datos de los estrictamente necesarios? Pues precisamente por ese motivo es muy recomendable, yo diría que casi imprescindible, aprovisionar los SSD con un espacio libre sin particionar dedicado a este tipo de operaciones. Es lo que se llama sobreaprovisionar la unidad. De no hacerlo, notaremos cómo nuestra unidad se va volviendo cada vez más lenta a medida que la vamos llenando de información, ya que cada vez le va a costar más encontrar bloques libres para consolidar los datos que se van moviendo de un bloque a otro. ¿Y cuánto espacio habría que reservar? Algunos fabricantes alegan que el rendimiento de sus dispositivos empieza a ir cuesta abajo una vez sobrepasado el 65% de su capacidad, pero sobreaprovisionar un SSD dejando sin uso un 35% de su capacidad me parece ir un poquito demasiado lejos. Yo aconsejaría dejar sin particionar entre un 10 y un 15% del disco e intentar de todas formas nunca llenar el sistema de archivos hasta los topes. En mi vídeo anterior os recomendaba desactivar la función de sysmain, es decir, el antiguo superfetch, pero esta posibilidad es cierto que tiene sus detractores y que ha generado un cierto debate en los comentarios. Por este motivo me gustaría profundizar un poquito más en este tema. Sysmain es un servicio de Windows que analiza los programas que más utilizamos, los recopila en un lugar más accesible del disco duro y los va precargando en la memoria RAM para tenerlos listos en caso de que iniciemos esos programas. Para optimizar esta carga, Sysmain determina incluso la forma en que Windows desfragmenta los archivos, colocándolos lo más cerca posible de la parte inicial del HDD. El problema de Sysmain o Superfetch es que registra constantemente todo lo que ejecutamos, aumentando la cantidad de operaciones de lectura y escritura en el disco, lo que a su vez eleva el tiempo y porcentaje de uso del dispositivo, muchas veces incluso hasta el 100% y durante periodos muy prolongados. ¿Compensa pues someter a la unidad a este sobreestrés a cambio de cargar un poquito más deprisa los programas? Muchas pruebas realizadas en equipos relativamente modernos y equipados con discos duros tradicionales demuestran que en la mayor parte de las ocasiones la mejoría en la velocidad de carga es de unos pocos segundos. Por lo tanto, en los SSD la mejoría sería marginal o directamente inapreciable. Así que si quieres mi opinión, solo recomendaría mantener Sysmain activado en equipos con HDD y únicamente si el porcentaje de ocupación del disco se mantiene dentro de unos parámetros razonables. Pues ya está, ya lo tendríamos. Estos son los 5 aspectos más espantosos y horrorosos de los SSD. Pero tranquilos, que la cosa no es tan tremenda como parece. Un SSD de una primera marca es un dispositivo muy rápido y fiable, y seguro que te va a durar muchísimo tiempo, siempre y cuando tengas en cuenta cómo funciona y sigas los consejos que te he ido comentando. Así que a disfrutarlo. Por otra parte, si te ha gustado el vídeo y te ha resultado entretenido, informativo o ambas cosas, además de darle al pulgar arriba, te invito a que te suscribas y actives la campanilla, con lo que me ayudarás a seguir adelante con esta aventura. Además, si lo compartes con tus conocidos o dejas tu comentario, entrarás en la élite del canal. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.